Buenas, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a dar paso a la ponencia de Nacho Díez. Nacho, aparte de compañero ingeniero agrónomo, tiene una experiencia en el sector que, bueno, prácticamente todos vosotros lo conocéis, tiene una experiencia en el sector de jardinería del verde urbano de más de 20 años ya. Y bueno, él os va a hablar del plan director del verde urbano. Es algo que, francamente, en estos momentos es un momento crucial para implantarlo. Es algo que entendemos desde la Fundación y desde los profesionales del sector que se debe implantar a todos los niveles en los ayuntamientos ya y tomar conciencia de lo que nos viene, porque con el tema de restricciones por agua, por plagas, enfermedades y demás que estamos viendo en la jardinería municipal y la desorganización en algunos ámbitos, en algunos momentos de recursos, es algo que deberíamos aprovechar. Entonces, nada, le doy paso ya a Nacho, porque a mí tampoco yo tengo nada que decir cuando tenemos aquí a este genio de lo que es de organización de planes verdes. Por favor, aprovechad el turno de preguntas para sacarle jugo, porque hay mucho de qué hablar. Os hablará de los POAM, que es algo que creemos que desde la Fundación que puede dar mucho juego en los próximos años. Y nada, no me enrollo más. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias al equipo de Viles en Flor, Asplan, por la invitación. Yo intentaré dar mi visión, ¿no?, sobre lo que es esta herramienta, el potencial que pienso que tiene, ¿no? De alguna manera, si hablamos de planificación, pues estaríamos hablando de un tipo de instrumento blando, en el sentido de que al final tiene que ver con la organización interna de un municipio, el asumir un instrumento que le permita priorizar acciones, a diferencia de lo que son, pues a lo mejor, planes urbanísticos que vienen más reglados, que tienen sus normativas, que tienen sus plazos de aprobación, sus tramitaciones ambientales. Pues de alguna manera, este tipo de planes, un plan director del verde urbano, pues se podría encajar más en cómo están funcionando los PUAMs, ¿no?, que son los planes de actuación urbana municipal, que de alguna manera, pues, o los PEMUs, ¿no?, que son los planes de movilidad urbana sostenible. Bueno, los planes de movilidad urbana sostenible sí que llevan tramitación ambiental, pero es una tramitación reducida, ¿no? Entonces, pues bueno, son más ágiles. Y al final, cuando tú apruebas un plan, digamos, blando, pues lo que tú has dejado encima de la mesa es una priorización, ¿no?, de lo que tú quieres hacer en el futuro, ¿no? Entonces, ese plan también tiene que tener un proceso de concertación interna, ¿no? No solo desde el equipo de gobierno del municipio, sino con la ciudadanía muchas veces, hacer esa labor de difusión. Tenemos que aunque sea a veces tirar agua al mar, pero es importante ir poquito a poco dando a conocer, ¿no?, la importancia del verde. Bueno, como no tenemos este instrumento todavía en la Comunidad Valenciana, Valencia, por ejemplo, está desarrollando el Pla del Verd Urbà y la biodiversidad, pero son casos excepcionales. Desde Viles en Flor se ha impulsado, pues, que los municipios vayan redactando memorias. Viles en Flor está suponiendo, pues, de alguna manera, una especie de arranque para ir practicando, ir entrenando en esta herramienta, que en el fondo es saber qué tengo y qué puedo hacer con él, con los recursos de los que dispongo, ¿no? Por tanto, ahora vamos a hablar de la herramienta, pero de alguna manera pensaba que sería también interesante pensar no solo el qué, sino en la herramienta, sino también el para qué, ¿no? ¿Para qué ponemos en marcha esta herramienta? Se lo tenemos que dar a conocer a las administraciones, por ejemplo, las diputaciones. En Cataluña no han desarrollado una ley o una orden que obligue a desarrollar los planes de directores del verde urbano, pero, sin embargo, las diputaciones han sacado las guías, están ayudando a los municipios a hacerlo y ya llevan un rodaje que nosotros podríamos rápidamente estar en condiciones de empezar a
a mover esta máquina como se han desarrollado en otras herramientas muy parecidas, ¿no? Ya hay una estructura, ahora os enseñaré, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar, ¿no? Desde los municipios, desde los equipos técnicos, desde personas que se dedican a la jardinería, desde el propio mundo de los viveros, ¿no? Todo es, y obviamente las empresas que se dedican a la gestión, ¿no? Por eso hoy quiero hablar sobre todo de ese sentido, ¿no? De la planificación, para qué organizamos un documento y qué utilidades puede tener para el municipio, ¿no? Bien, lo primero que habría que defender cara a la sociedad, cara a las administraciones, puesto que al final vamos a estar hablando que para financiar estos trabajos vamos a hablar de fondos públicos normalmente, hay que pensar, no dejar de poner en valor la idea de la planificación, ¿no? Por desgracia, nosotros en CERCLE nos dedicamos mucho a la planificación y hay como esta visión recurrente que cuando acaba la planificación dice, pues no ha pasado nada, ¿no? Pues no hay ninguna acción, no hay… De alguna manera, la planificación implica esto, ¿no? Una reflexión continua que se va autoevaluando, que se va autocorrigiendo, y eso no quiere decir que el plan esté mal, sino que el plan ha servido para hacer esa reflexión y tener visión global, ¿no? Para empezar, no sabemos en muchos municipios qué material tenemos, qué arbolado hay, en qué condiciones está, ¿no? Entonces, en la Comunidad Valenciana, en muchos casos, hay municipios que han avanzado, obviamente, cada vez las administraciones se han implicado más, pero estamos en un punto de arranque. Pues, de alguna manera, lanzar ya los inventarios, financiar esos inventarios, conocer qué arbolado tenemos en nuestras calles, en nuestros parques, cómo vamos a gestionarlo, pues es importante, ¿no? Ahí he puesto algunas, digamos, beneficios, ¿no? de ir planificando. Pues obviamente te anticipas a los problemas, ¿no? Los ves venir, temas de seguridad, obviamente anticiparse a eventos como el cambio climático. Tenemos que ya ir virando todo el elenco botánico, lo tenemos que ir girando porque lo que nos viene, digamos, nos está marcando muy claramente el rumbo, ¿no? Organizar los recursos. Bueno, ¿qué recursos tengo? ¿Cuáles son mis equipos de jardinería? ¿Yo soy capaz de dar servicio a los parques que se diseñaron en los años 80? ¿Tengo que ir repensando esas superficies de pradera que se diseñaron con una visión y ahora es otra? Pues todo esto, ¿no? Y ahí pongo orientar el modelo, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Yo me marco un rumbo y voy orientando. Y eso es importante porque esa orientación puede ir a varias escalas. Desde el Ministerio, que nos está marcando, de alguna manera, nosotros ya tenemos las directrices de la infraestructura verde, desde la Consellería también, obviamente, pero desde las diputaciones, pues a través de implantar estos planes, ¿verdad? Ir creando criterios para que no sea aquello de que en cada municipio tiene que inventar la rueda, ¿no? Hay criterios que ya deben estar asumidos y tienen que ir penetrando, infiltrándose en las políticas verdes en todos los municipios, ¿no? Y sobre todo algo que hemos visto, ¿no? Que es evitar despilfarros, ¿no? Creo que todos hemos visto rotondicidios en muchos municipios donde se han dilapidado ingentes sumas de dinero público, ¿no? Y esto hay que defenderlo porque de alguna manera habla de la rigurosidad y de la profesionalización y de que un plan verde implica también que nos queremos tomar en serio este sector, ¿no? Bien, hace poquito pude estar en París, ¿no? y ver estas iniciativas que se van implantando, ¿no? en ciudades de otra escala, que de alguna manera están ya a lo mejor en ese punto más avanzado. Pues aquí veis, por ejemplo, en el típico parque urbano, pues estos espacios reservados para la biodiversidad que ya, pues por ejemplo, se están implantando en Barcelona, con el Plan Verde de Valencia ya se van a implantar aquí en Valencia, y son estrategias que, bueno, de alguna manera no implican costes elevadísimos, al revés, si lo que estamos haciendo es poquito a poco caminar hacia espacios verdes más sostenibles, ¿no? Lo curioso es verlo, por ejemplo, en los Campos Elíseos, ¿no? Un sitio que, no, esto es un espacio clásico, hay que mantener una imagen. Pues no, ahí de alguna manera de repente había zonas caóticas totalmente llenas de vegetación, ¿no? Y esto también tenemos que
salir a la ciudadanía y contarle que eso no es un espacio que no se cuida, ¿no? Tenemos el caso de Valencia, que empezó con los alcorques verdes y enseguida llegan las llamadas que es que no se limpian los alcorques. No, tenemos que explicar que los alcorques se pueden hacer otras cosas que no sea que aquello se vea totalmente desnudo, ¿no? Y bueno, son experiencias que ya están en marcha, que tampoco es que aquí vayamos a inventar la rueda, ¿no? Os recomiendo, para los que no los conozcáis, pues la Diputación de Barcelona sacó la guía para la redacción de los planes directores del verde urbano. Ahora yo os enseño un poquito el contenido de esas guías para que entendáis la estructura de un plan del verde urbano. Realmente no hay nada nuevo en el sentido de que estamos hablando de inventario, análisis, diagnóstico y propuestas, ¿no? Como esos 3 pasos bien marcados. Y para las propuestas, primero consensuar objetivos y directrices y luego desarrollar tu plan de acción. Y en el plan de acción pones los dineros en función de la manera más realista posible, obviamente. Hay un par de guías también que os recomiendo. La guía, bueno, no es una guía, la renaturalización de la ciudad, hay criterios, ¿no? Pero sobre todo son experiencias. Por ejemplo, sale Gandía, aquí en la Comunidad Valenciana, con el compañero Xavi Ródenas, que ha hecho un trabajo en Gandía pues, muy interesante. Gandía sigue trabajando en estos temas. O, por ejemplo, también pues, la guía para la selección de especies en el verde urbano, ¿no? Somos capaces de desarrollar estas guías para nuestro territorio, la Comunidad Valenciana, con zonas bastante más áridas que tienen en Cataluña, ¿no? Cataluña la dividen en 3 franjas. Nosotros tenemos rangos de precipitación entre el norte de Castellón y el sur de Alicante bastante divergentes, ¿no? Sería interesante retomar estas guías y aterrizarlas para la Comunidad Valenciana. Imaginaros que somos capaces de consensuar entre el sector verde, las administraciones, ese elenco de especies que deberíamos estar implantando, ¿no? Y te llama la atención que administraciones muy grandes todavía no hayan desarrollado el elenco de especies que se pueden plantar, por ejemplo, en ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? Hay que, en cada proyecto, pensar a ver qué se pone y por qué esto, tal, y discutirlo con los técnicos y cuando realmente está todo ya mucho más pautado, ¿no? de lo que está, ¿no? Que se podría. Bueno, esto lo he cogido de una presentación de la Diputación de Barcelona que explica un poco los objetivos. Pues ahí tenéis, ¿no? Busca de la millora i optimització del verd urbà del municipi, identificar una estratègia global del verd urbà, es decir, que esa parte de una mirada más integral, entender todo en conjunto, sino no aquello de ir con parches o cuando surge un problema dirijo los recursos ahí y luego van allí, ¿no? Sino tener ya visión más clara, ¿no? Marcar unos objetivos y proponer criterios que permitan gestionar correctamente y mantener de forma eficiente y sostenible, ¿no? Sostenible en todos los sentidos, ¿no? Esto sería un resumen esquemático, ¿no? Ya digo, esto viene en la guía, perfectamente explicado, es una guía que está muy bien redactada, muy concreta, no se anda por las ramas. Lo primero, fijaros, es el inventario, ¿no? Ese inventario que podamos entender qué tenemos en ese espacio y, a partir de ahí, hacer como una radiografía de cómo está el estado del verde urbano. Y, a partir de ahí, establecer las propuestas, ¿no? Hablando con compañeros de Cataluña, me comentaban que, de alguna manera, en el plan del verde urbano estas 2 partes se han puesto juntas y tiene sentido, pero de la manera que se está contratando, de alguna manera es demasiado ambicioso cuando en un contrato, que normalmente, como os podéis imaginar, es un contrato con no mucho presupuesto, hay que hacer todo un inventario, que cuando son municipios ya medianos ya cuesta mucho, y aparte sacar la energía para empezar a redactar propuestas y cuantificarlas, ¿no? En este sentido, pues, hablando y teniendo esta visión, claramente en la Comunidad Valenciana podríamos ya trabajar primero en inventarios y poquito a poco ir desarrollando ya la parte propositiva de los planes directores, que consiste en establecer prioridades, ¿no? Estos serían las 4 fases, ¿vale? Podríamos acabar casi en 3 o en 2, porque al final análisis, diagnóstico y propuestas sería como esos 2 pasos, esas 2 partes que podríamos diferenciar.
Y aquí tenéis, ¿no?, un poco por ejemplo, la fase 1, cómo la han conceptualizado, ¿no?, y la importancia que le dan a esta parte, ¿no?, la idea de ir implementando los SIG en la gestión del arbolado urbano, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia lo tiene, se ha ido quedando desfasado, luego no hay actualización, pero ya es una base, es decir, cuando hay un trabajo en alguna zona, ya hay un inventario que no hay que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, comentando esto es importante porque estos inventarios se pueden ir actualizando, ¿no? Cada 4 años, cada 5, volver a hacer el inventario y partir de una base que poquito a poco se vaya consolidando, ¿no? El análisis y diagnóstico, pues bueno, ahí tenéis algunas conclusiones. Detectar disfunciones, ¿no?, evaluar el funcionamiento fitosanitario, conocer cualitativamente y cuantitativamente el estado, ¿no? Y ahí he visto, analizando planes, hay 2 escalas que conviene diferenciar o conviene pautar, porque claro, no es lo mismo ir especie por especie que caracterizar espacios verdes, ¿no? Entonces, lo que he visto es que en planes, ya que tienen unas dimensiones, como se está redactando el Plan Verde de Valencia, se hace una caracterización por espacios verdes. Incluso se llega a hacer por tipologías de espacios verdes. Cuando el municipio es pequeñito, pues a lo mejor sí que se llega a ese inventario de árbol a árbol, ¿no? Pero sí que yo creo que conviene medir las fuerzas, ¿no?, y los recursos, porque eso es importante, ¿no? Sí que a lo mejor el arbolado viario, ¿no?, normalmente es más fácil de inventariar porque se pauta, pero aún así, de alguna manera, en ciudades ya medias pues es complicado. Pero bueno, yo creo que esa distinción es importante que se tenga en cuenta, sobre todo para ver los recursos de los que se dispone, ¿no? Aquí hay una fase que yo creo que sería la importante para implementar, yo creo que la guía, en esta guía, a mi juicio, falta, digamos, una visión de participación, ¿no? Es como que no se quiere entrar, pero yo creo que sí que es importante que haya, de alguna manera, esa entente, aunque siempre cuesta, pensamos que las personas ya estamos hartos de la participación, pero sí que es importante, sobre todo, para establecer prioridades o sensibilidades o implementar en el diagnóstico conflictos que estén apareciendo. Porque si no lo hacemos en el plan del verde urbano, esos conflictos van a seguir estando y luego van a dificultar la implementación de propuestas. Desde mi punto de vista, este momento, el de definir objetivos y estrategias, es un buen momento para hacer, de alguna manera, sesiones de intercambio con la población que puedan, de alguna manera, dar pues ese feedback, ¿no?, de conocimiento. Y fijaros que al final habla de la valoración económica y la priorización de acciones, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, en los PEMUs se hace un plan de acción, cada acción tiene su ficha, se cuantifica y, sobre todo, se describe muy claramente, ¿no?, qué se va a hacer en esa acción. Y, de alguna manera, si se ha hecho bien, realmente esas fichas luego pueden ir sirviendo para pautar lo que son licitaciones de gestión o de mantenimiento o de acción, ¿no?, de cosas concretas que se tengan que hacer. Pues si se ha hecho bien, ya sirve para redactar un pliego y que haya una contratación para solventar un problema que se ha establecido como prioritario, ¿no? Y esto es algo importante. Bueno, esto, de alguna manera, y volviendo a... Esto es el qué, ¿no? ¿Cómo es un plan del verde urbano? Habéis visto la estructura un poquito, que entendieseis un poco las partes que tiene, pero sobre todo lo importante es para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a implementar esta herramienta? Bueno, aquí tenéis la guía que os decía antes, la guía de criterios para el arbolado urbano, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ya estas herramientas para poner en marcha aquí en la Comunidad Valenciana los planes del verde urbano. Aquí ya hay criterios que no tendríamos que estar discutiendo si sí o si no, sino que ya asumirlos como punto de partida y que sirvan, digamos, para ir estableciendo unas bases, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en esta guía pues ya hay un montón de criterios
desde el punto de vista ecológico, funcional, cultural, ¿no? Pues todos criterios para ir implantando el verde, en el caso concreto del arbolado viario, ¿no? Aquí tenéis lo que sería un índice de un plan director. Vuelve a repetir el esquema, ¿no? Estado actual y propuestas, ¿no? Y primero se definen objetivos y aquí tenéis un poco la estructura, ¿no? Y hay un estudio de costos y las conclusiones, ¿no? Bueno, por ejemplo, Barcelona ya redactó, es un documento que también os recomendaría, porque es un documento que en su momento fue novedoso aquí en España, ¿no? Mucho más fresco, con miradas cruzadas entre planeamiento y gestión, ¿no? Y primero se redactó el Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona. Es un documento que ha servido para la redacción del Plan Verde de Valencia. En las bases, de alguna manera, se hacían guiños, ¿no? a esa estructura. Y ahora Barcelona sacó el año pasado el Plan Natura Barcelona, que es como un poco las estrategias a 10 años vista, ¿no? hasta 2030. Bueno, pues son documentos que van marcando unas pautas, ¿no? Y ahí veis, fijaros, la estructura del documento, ¿no? Pues hace una diagnosis, ¿no? Que viene del Plan de Biodiversidad y, sobre todo, habla de cuál es el verde y qué biodiversidad queremos, ¿no? Entonces, pues han sacado una estrategia, primero, de corredores verdes, ¿no? De ir potenciando ciertos corredores donde implementar las actuaciones, ¿no? De biodiversidad, por ejemplo, y luego detectar áreas de oportunidad, donde, de alguna manera, es una manera de focalizar geográficamente los recursos, ¿no? Públicos. Y ya esta mirada completa, pues, desde mi punto de vista, ya es una utilidad, ¿no? Que tiene la actuación. Bien, nosotros, pues, a través de diferentes experiencias hemos ido teniendo que enfrentarnos a esto que os explicaba, ¿no? Pues de la diagnosis, del análisis, sacar una diagnosis y sacar propuestas, ¿no? Previo al plan del verde y la biodiversidad de Valencia, el Ayuntamiento sacó a licitación el plan de agriculturas urbanas, ¿no? Que de alguna manera tiene que ser una de las piezas que funcione. Pues fijaros que para nosotros fue como un plan del verde urbano por espacios, pero esos espacios, en este caso, eran agriculturas urbanas, ¿no? Y tuvimos que hacer un inventario de esas agriculturas urbanas y con cartografías, como tenéis aquí esta cartografía del Sentinel, donde explica, ¿no? ese efecto isla de calor que tiene la ciudad. Fijaros el río Turia, ¿no? Cómo hace ese efecto de mitigación, ¿no? Y lo que pasa es que en la escala de un huerto social, no éramos capaces de evidenciar que un huerto social contribuye, al menos a nivel de esta cartografía, a eso, pero sabemos que sí, ¿no? Es decir, que esa evapotranspiración pues, ayuda a mitigar este efecto de isla de calor. Estos son cartografías que ahora, por ejemplo, se están utilizando para el Plan Verde, porque realmente tiene ese impacto, ¿no? Visual de decir, no, con el verde, de alguna manera estamos mitigando uno de los efectos que se va a hacer más crítico, ¿no? Pues aquí tenéis, ¿no? Una de las cosas que hicimos es pautar qué tipologías de espacio verde, desde el punto de vista de las agriculturas urbanas, había, ¿no? Desde lo más informal, ¿no? Y más espontáneo a lo más reglado, ¿no? Y de alguna manera ir clasificando todas las agriculturas urbanas que tenemos en Valencia. Y aquí tenéis, por ejemplo, una gráfica de cómo están esas agriculturas urbanas repartidas por distritos, ¿no? De alguna manera, lo que poníamos encima de la mesa es las agriculturas urbanas están ahí, ha sido un proceso emergente en la Comunidad Valenciana y sobre todo en la zona del Horta de Valencia. Cuando hacíamos el Pla del Horta en el 2008, solo teníamos un huerto social en toda el Horta que estaban en Aldaya, ¿no? Fijaros ahora la cantidad de huertos sociales que han aparecido en todo el entorno de Valencia. Y cuando hacíamos el mapa de las agriculturas urbanas de Valencia, llamaba mucho la atención, ¿no? Hasta qué punto es un fenómeno social que afecta a los espacios verdes, a la ciudad, y que tiene un impacto, ¿no? Fijaros que esto eran fichas, tal cual se están, por ejemplo, ahora presentando las fichas de los espacios verdes de Valencia, ¿no? Hacíamos una ficha, cada huerto urbano, y
para la parte de huertos sociales había una parte muy importante que era quién lo gestiona y de qué manera lo está llevando, ¿no? Porque la parte de gobernanza era muy importante en el plan de agriculturas urbanas, ¿no? Establecíamos estos 3 ejes, territorio y ciudad, la parte física, ¿no?, del espacio, dónde se puede hacer, digamos, todos los conceptos basados en las pautas de agroecología y biodiversidad, ¿no?, el cómo, ¿verdad?, y la gobernanza, quién lo gestiona, ¿no?, quién va a ser los actores que pueden acceder. Bien, para esto desarrollamos en esa fase de estrategias y objetivos un proceso de participación enfocado a esta herramienta que llevamos ya unos años trabajando, que es una matriz de alineación. Es decir, en qué acciones los actores se alinean a la hora de poner en marcha una acción. Este gráfico, de alguna manera, es muy útil a una administración que tiene que destinar recursos. Y, obviamente, es preferible destinar recursos donde ya hay un consenso muy claro y donde se ve la prioridad, ¿no? Y ahí veis, pues, con esa especie de dianas donde intentábamos marcar aquellas acciones que claramente los actores implicados, ¿no?, ahí, digamos, movimos a todo el sector agrourbano que tenemos en Valencia, pues nos marcaban que eran acciones prioritarias, ¿no? Esta es la cartografía que desarrollamos como resumen, ¿no?, de todo el proceso, donde se veían las agriculturas urbanas existentes, ¿no?, y las zonas, digamos, más aptas o posibles para ir desarrollando proyectos de agricultura urbana, ¿no? Por ejemplo, cerquita había varios criterios, ¿no? Había temas de movilidad sostenible, temas ligados con la huerta, espacios urbanos, ¿no?, que podrían ser espacios de oportunidad. Bueno, y en base a eso, sobre todo esto también nos venía de demandas, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale un plan de agriculturas urbanas? Pues sale de que el ayuntamiento tiene un montón de demandas encima de la mesa y no tiene manera o no sabe cómo canalizarlas y establecer unos protocolos, y cuando establece ese protocolo, lo que os decía antes, ¿para qué se hace? Es decir, ¿qué condicionantes voy a poner? ¿Sirve cualquier solar? ¿Puede ser en cualquier sitio?, ¿no? Es decir, entonces todos esos criterios son los que con este plan se puso encima de la mesa. Bien, durante 4 años estuvimos ayudando al plan de gestión de lo que era toda la jardinería de la Ciudad de las Ciencias. Desde Cercle colaborábamos con Monraval Edifesa, que era la UTE que había llevado la licitación de todo el mantenimiento, y cuando llegamos, que era después de la crisis, estamos hablando de 2016, nos encontramos unos jardines pues, que durante 4 años prácticamente no habían tenido mantenimiento, ¿no? Muy poco, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo primero que se planteó es un inventario, exactamente todo lo que había, ¿no? Y intentar tirar la vista atrás en la evolución a ver qué había. Y teníamos un inventario que se había hecho para lanzar la licitación, con lo cual teníamos un punto cero que podía ser antes de ese periodo que no se había mantenido. Estábamos hablando de que había un inventario que podía ser de 2010, 2012, y eso nos permitía comparar un poco la evolución, ¿no?, de lo que había ido pasando, ¿no? Creamos estas fichas como bastante detalladas porque, de alguna manera, en todo el plan de mantenimiento había o teníamos la ilusión de que esto trascendiese y que la gente pudiese descargarse estas fichas, que hubiese una web, ¿no? Esto que bueno, lo coges con mucha ilusión, piensas que no solo es, digamos, tener en cuenta, digamos, el espacio, sino pensar que aquí puedes comunicar, porque seguramente el Umbracle sea de los jardines más visitados que tenemos en Valencia y, sobre todo, más fotografiados, ¿no? Es muy, como se dice ahora, instagrameable, ¿no? Ahí siempre que íbamos, ¿no?, estaban un montón de gente haciéndose fotos y normalmente se metían en los jardines a hacerse la foto, lo cual, no, como os podéis imaginar, no iba muy bien, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas de las fichas que íbamos haciendo y, sobre todo, estableciendo patrones de plantación. O sea, lo que queríamos entender es, a ver, aquí qué hay plantado y con qué idea se pensó, ¿no? Y bueno, también nos sirvió para entender que realmente
Había ciertos patrones de plantación en el arbolado, sobre todo palmeras, en cítricos, pero lo que era toda la planta arbustiva, la verdad que no evidenciábamos un patrón, con lo cual, de alguna manera, nosotros quisimos crear patrones de plantación, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los temas que todo el mundo se pregunta es, bueno, pero las enredaderas se pensaron para que cubriesen todo el umbracle. Bueno, pues hicimos un inventario de las trepadoras, ¿no? Y sobre todo evaluar cuáles estaban funcionando mejor y peor para orientar lo que iban a ser las nuevas plantaciones, ¿no? Al final se hizo toda una nueva plantación y se tuvieron que quitar muchas enredaderas que habían subido mucho y habían dejado un peso muerto sobre la estructura que bueno, incluso era peligroso, ¿no? Desde el punto de vista del incendio. Bueno, una vez hecho ese inventario, establecimos unos objetivos que fue lo que nos guió durante los 4 años de gestión que estuvimos allí, ¿no? Nos planteábamos mejorar las condiciones ambientales de los jardines y el estado de la vegetación. Fuimos virando todo el elenco de vegetación hacia planta, obviamente, más mediterránea, ¿no? El umbracle, aunque se llame así, es un espacio totalmente soleado, un poco resguardado a nivel de viento, pero a nivel de sol es como una exposición casi de pleno sol, ¿no? Y eso lo sufre mucho planta que se plantó sin esta visión y ha ido cayendo, ¿no? Es decir, que cuando hemos hecho los inventarios lo veíamos, ¿no? Hablábamos de biodiversidad, ¿no? de ampliar el abanico. Si íbamos en ese rumbo de planta mediterránea, ampliábamos el abanico y, sobre todo, había un tercer eje, que es el que se nos quedó cojo en el proyecto, que era la comunicación, ¿no? Generamos toda una serie de material que luego, por desgracia, no tuvo salida, ¿no? Este fue como el master plan que nos imaginábamos en el proyecto, ¿no? Que eran, de alguna manera, defender, porque nos encontrábamos mucho suelo desnudo, ir poquito a poco defendiendo masas de vegetación que se fuesen como autoprotegiendo, ¿no? Como esta idea, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue intentar enganchar lo que era dirección, que estaba en Caxa, con la contrata, con el equipo de jardinería, ¿no? Intentamos hacer ese papel de mediar y que fuese toda una cadena, ¿no? Las aspiraciones, podríamos decir, casi políticas y el día a día de la persona que estaba ahí, que estuviese lo más conectado posible, ¿no? Y uno de los ejercicios que hicimos y pensamos que fue muy útil fue durante el primer año pasarle fichas a los jardineros, que al principio costó, pero el equipo de jardinería pues poquito a poco se fue involucrando para saber dónde invertían su tiempo, ¿no? De alguna manera no era aquello de controlarles, sino de hacer una evaluación de, oye, es que al final nos estábamos gastando muchísimo dinero del tiempo de jardinería en cubrir, por ejemplo, los problemas de riego que llevan años sin solucionarse, ¿no? Eso era un tema. Pero, por ejemplo, otro era el vandalismo, ¿no? Es decir, el ser un jardín tan expuesto pues, tiene unos costes de mantenimiento, de retirada de objetos, de limpieza enormes, ¿no? Y eso lo íbamos viendo semana tras semana, ¿no? Y, bueno, pues a partir de aquí establecer estrategias. Cuando había eventos, los jardines se cerraban más, ¿no? Es decir, hubo estrategias de intentar mitigar estos impactos que continuamente estaban agrediendo a los jardines, ¿no? Esta fue la situación que nos encontrábamos al llegar, ¿no? Es decir, plantas que en el inventario ya no aparecían, que había desaparecido, el suelo desnudo, totalmente compactado, un suelo duro, arcilloso, que encharcaba, plantábamos especies que enseguida cogían hongos. Bueno, pues hicimos toda una estrategia de mejorar un poquito el suelo, ir conquistando parterre a parterre, poquito a poquito, y sobre todo en los parterres que pudimos desarrollar esta estrategia, de alguna manera fuimos creando esta sensación, ¿no? Con diferentes estratos, planta mediterránea, que se iba, digamos, protegiendo unas a otras, ¿no? y que iba creando una imagen totalmente distinta, ¿no? Esto también a la vez pues, hacía un poquito que se protegiese. Intentamos también proteger las áreas donde no se pisase, que hubiese, digamos, encintados con cordones, etcétera. Y todas esas propuestas pues, iban haciendo que mejorase, ¿no? Y crease esa situación pues, más de verde, ya digo, ¿no? Verde más denso, ¿no? Y con más biodiversidad, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes del final, ¿no? Por ejemplo, las trepadoras que fuimos plantando, ¿no? En todo, digamos, homogenizamos todos los flancos de todo el umbracle para que siempre apareciese
la especie que mejor había funcionado en todo el Umbracle, ¿no? Bien, otro trabajo que desarrollamos, para el Ayuntamiento de Valencia, fue la propuesta de remodelación del jardín de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Aquí tenemos compañeros de PAIMED que trabajasteis en el proyecto y que bueno, fue de alguna manera en otra escala. Es un proyecto de analizar qué es lo que tienes y llevarlo a propuestas y priorizar acciones, ¿no? Y eso fue un poco lo que se hizo. Se desarrolló toda la primera fase, que era como la base de jardinería, y pues obviamente pues, han quedado pendientes fases más de la urbanización y del mobiliario, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el inventario de planta que se hizo con especies que ya están consideradas invasoras, como la cortaderia, que había, digamos, invadido ciertas zonas. Hubo que arrancar muchos ejemplares de cortaderia, con plantas que habían crecido de manera espontánea, y fijaros que ya solo el plano de vegetación habla de un desorden, ¿no? Y ese desorden se habían roto un poquito las pautas de plantación originales, ¿no? Este jardín se remodeló en los años 80 para poner en marcha la Casa Museo, 80 o principios de los 90, y como pasa en muchos jardines, pues había tenido una falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, una de las acciones importantes fue volver a poner en marcha toda una red de riego que funcionase, porque había sectores que no estaban funcionando. Y aquí veis, especie por especie, estableciendo estrategias, pues si había que retirar ejemplares, si se replantaban en la misma parcela o se daban al servicio, ¿no? Se prestaban a servicio, o plantas, aquí veis las masas de cortaderia que se proponían eliminar e ir reponiendo todos los setos, ¿no? Bueno, de nuevo, las estrategias: mejorar condiciones ambientales. Estábamos en primera línea de mar y había una estrategia de disponer en primera línea plantas que hiciesen un poquito de barrera y protegiesen al resto del jardín. Implantar un programa de uso público. Claro, esto era un jardín que de origen era un jardín privado, era la casa de Blasco Ibáñez, y ahora nosotros de alguna manera planteábamos que en un barrio como la Malvarrosa, que tiene un déficit de zonas verdes, podía formar parte de esa red de espacios verdes, y una de las propuestas era abrir, digamos, la puerta que da al jardín en la calle Cavite, que está detrás, ¿no? Y que hubiese un eje cívico que pudiese atravesarse, ¿no? Y luego, pues, que el jardín, de alguna manera, sirviese para dar cobertura a ese museo, ¿no? Es un museo para una persona que se dedicó parte de su vida a escribir, ¿no? Y podía ser un jardín de lectura donde hubiese estos elementos que hoy en día ya lo vemos en jardines. Aquí en alguno en la Comunidad Valenciana ya se ha puesto, ¿no? Como estos jardines de lectura donde tú puedes coger tus libros o prestarlos, etcétera, ¿no? Bueno, esta era la primera acción que os decía, ¿no? Como crear ese eje que hiciese un jardín más permeable. Ahora mismo era un jardín de cul-de-sac que se accedía o dándole la vuelta a la edificación, ¿no? De manera que fuese un jardín un poquito más permeable, y sobre todo un jardín que mejorase la sombra, ¿no? Hacíamos estos modelos un poco para explicar la ausencia de sombra hoy en día, ¿no? Aquí tenéis, que sobre todo en un jardín donde cuanto más gente tenemos circulando en la playa es los meses de más calor, y el tema de la sombra consideramos que era muy importante. Se habían perdido muchos árboles y era una manera de crear una estrategia de recuperar el dosel, ¿no? la cobertura. Aquí, bueno, pues fotos del elenco de vegetación e imágenes, ¿no? de ese eje verde con plantaciones, por ejemplo, un seto de Myoporum en uno de los flancos, que era por donde entra el viento más fuerte, con plantaciones de chamaerops en los primeros setos, que hiciesen un poquito de barrera a las partes de detrás, ¿no? Y ese eje donde se iban a ir disponiendo mobiliario público. Y sobre todo esta era la vista que le queríamos contar, o que le daría la vuelta al calcetín, ¿no? Que era abrir desde la parte de detrás, ¿no? Porque la estructura que se hizo de cerramiento ya lo permite, ya tiene la puerta, no hay que construir una puerta, sino que era dar paso, ¿no? a ese eje, y que durante unas horas al día, obviamente no tiene que estar abierto porque
pues bueno, como muchos parques sabéis, necesitan cerrarse, pues que se cerrase, ¿no? Unas horas. Bueno, decía que la actuación que desarrolló Paimed, ¿no? Se hizo la primera labor, se hizo toda, se repuso todo el riego, que pensábamos que era una inversión básica para poner en marcha este jardín, y por lo menos dio el presupuesto para hacer una actuación de ese dosel, el arbolado, que fuese de alguna manera ya creando otra sensación. Y bueno, ya hace 2 años de esta actuación y bueno, pues ahora había otras actuaciones más de mobiliario, etcétera, pues eso ha quedado pendiente, ¿no? Bien, colaboramos con el Ayuntamiento de Alzira en el Anell Verd y el Anell Verd, en el fondo, sería como un plan del verde urbano, pero específico para ese Anell Verd, ¿no? Fijaros, Alzira ya tenía en marcha el plan d'Arbrat, ¿no? Y iba haciendo un conjunto de actuaciones y precisamente de esa búsqueda, de su inquietud de decir, oye, es que vamos haciendo acciones, pero nos hace falta visibilizar esto como algo conjunto y también podérselo contar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues colaboramos con ellos precisamente en comunicar, ¿no?, ese proyecto, ¿no?, que era a partir de esta infraestructura verde existente que ellos tienen en el río Xúquer y que poquito a poco lo van socializando, lo van reconquistando, ¿no?, para el imaginario colectivo, pues crear una especie de anillo verde al estilo de Vitoria, ¿verdad?, donde ir cosiendo, ¿verdad?, esos paisajes que quedan desconectados a veces por infraestructuras, otras veces, como pasa con nuestros ríos, por las invasoras, ¿no?, el Arundo Donax, que hace que no percibas el río y que no se produzca vegetación, y pautar como unas, aquí creamos como unas reglas de plantación, ¿no?, cómo íbamos a intentar conquistar los viales urbanos con ese camino que iba a ser arbolado, qué especies se iban a plantar, y creamos como este elenco de vegetación pues que ellos poquito a poco van usando como una paleta de colores que utiliza un pintor y va utilizando estas especies, bien si era más ámbito urbano, periurbano o más rural, ¿no?, y con diferentes portes para que pudiesen ir, digamos, diversificando, ¿no? Este era el plano un poco final, el master plan, donde contar un poco esa estrategia y que poquito a poco se vaya implementando, ¿no? Desde que se hizo este documento, que eso ya fue 2017, ¿no?, ya hace 5 años, pues Alzira, obviamente, cuando ha tenido recursos, los ha ido derivando, ¿no?, a limpiar, por ejemplo, a retirar la caña. Ha hecho plantaciones en el río con Limne, la Fundación Limne. Ha desarrollado ya un mirador al lado del Xúquer, ¿no?, que ya te puedes asomar, ¿no?, porque es que ni podías acceder. O sea que poquito a poco, ¿no?, van buscando esos fondos para ir reconquistando ese espacio, ¿no?, de cintura que tiene Alzira. En el plan de Ciutat Bella, esto es un plan ya urbanístico, pero fijaros que al final, desde el estudio de paisaje, intentamos dejar como unas pautas, ¿no?, para ir introduciendo el verde en Ciutat Bella, ¿no? Bueno, aquí tenéis el plano, ¿no?, de Ciutat Bella, y este plano lo utilizamos también para contar que el verde en Ciutat Bella, en la ciudad medieval, ¿no?, estaba en forma de jardines patio, jardines huerto, ¿no?, y huertas que había en el interior de intramuros, pero el espacio público era un sitio yermo, ¿no? El espacio público, ese del arbolado, no llega hasta finales del siglo XIX, cuando se hacen los ensanches de Valencia, ¿no? De alguna manera, se planteó en el plan de Ciutat Bella esa infraestructura verde urbana, ¿no?, con esta especie de triángulo que forman las 3 plazas, que 2 de ellas ya se han remodelado prácticamente. Plaza la Reina está a punto de acabar, queda pendiente la Plaza del Ayuntamiento, ¿verdad?, que está ahora en marcha el concurso, y una serie de sendas, ¿no?, como de ejes que pudiesen potenciar la conectividad, ¿no?, entre estos espacios que a su vez tienen estos nodos. Bueno, ahí se realizó un proceso de participación bastante intenso y un poco, fijaros, algunas de las conclusiones hacían referencia a las cuestiones de espacios verdes, ¿no? De alguna manera, esos nuevos usos
que ya vienen desde hace tiempo, más terciarios, pero ahora, de alguna manera, con la turistificación o esa nueva ola de terciarización que supone el turismo, pues de alguna manera el espacio público pierde, ¿verdad? Pierde funciones, pierde las relaciones, digamos, habituales de vecindario, y desde los vecinos de Ciutat Vella se hablaba mucho de crear espacios inclusivos, defender el verde, ¿no?, como espacios de encuentro, ¿no?, porque un poco esas relaciones de pautas básicas del espacio público, ¿no?, pues se estaban perdiendo, ¿no? Bueno, pues establecimos como unas guías visuales de cómo ir poquito a poco introduciendo el verde, tanto desde acciones de movilidad, cuando se crean acciones de plataforma única, ¿no?, cómo crear bandas que puedan intercalarse con los elementos de mobiliario o diferentes estructuras que a veces hacen falta en las calles, ¿no?, y que se pudiese penetrar o bien desde lo lineal o bien desde lo que llamamos como un plan de cuñas verdes, ¿no?, como pequeños espacios verdes, como lo que le llaman los pocket gardens, como pequeñas piezas que se pudiesen ir integrando y empezar a formar parte de esas plazas que en general lo que vemos en Ciutat Vella suelen ser plazas muy duras o a veces muy duras y encima están destinadas únicamente a temas de restauración, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de típica plaza de Ciutat Vella, totalmente casi sin vegetación, dura, ¿no?, pavimentos encima oscuros, ¿verdad? Bueno, y entonces la estrategia era pues crear esas pequeñas islas verdes, digamos, con tratamientos arbustivos muy potentes, leñosos, que sean duros, que resistan, pero que vayan poquito a poco creando esos espacios, ¿no? Y un poco con la visión de servicios ecosistémicos, ¿no? En el plan de Ciutat Vella intentábamos, fíjate, aquí ya tienes la sensación que esto no va a entrar a normativa, ¿no?, en el plan, y parece que todo lo que no entre a normativa pues no sirve, ¿no? Y a lo mejor es así. No lo sé, nosotros siempre estamos en la hipótesis de que esto es como una botella que tiras al mar y siempre alguien le llega y coge la idea y la desarrolla mejor o ya la aterriza, ¿no? Y eso es lo que tratábamos de hacer con esta guía visual, pues que quedó ahí como escondida en el estudio de paisaje, que hay 50.000 documentos y seguramente nadie abra, pero bueno, ahí queda y esto de alguna manera puede servir para desarrollar proyectos, ¿no? Bien, ya me quedan... ¿Cómo vamos? Vale, ya voy aterrizando, que nos tenemos que ir a comer. Bueno, antes hacía referencia a los PUAMs como... Ya voy acabando. Hacíamos referencia a los PUAMs, que son estos planes, plan urbano de actuación municipal. Por ejemplo, podría ser una vía muy clara para abrir los planes del verde urbano, ¿no? Es decir, en un momento dado, la Diputación saca una orden para ir desarrollando estos PUAMs. Los municipios que vayan desarrollando estos PUAMs luego tendrán, digamos, más puntuación o van puntuando para acceder a recursos para luego desarrollar proyectos. Pues esto es como se han desarrollado los proyectos EDUSI en toda la Comunidad Valenciana con fondos europeos. Es decir, lo que nos está diciendo Europa es planifica y cuando hayas planificado y conozcas tus prioridades, entonces me habrás justificado que lo que quieres hacer, digamos, tiene validez o tiene vigencia, ¿no? Bueno, pues en el PUAM de Fontanars del Salforín hay líneas de acción que se parecen mucho a lo que sería un plan del verde urbano, ¿no? Por ejemplo, algo que le preocupaba mucho al municipio y que seguro que alguno de aquí lo habréis oído, ¿no? Esto de, bueno, ¿y qué tengo que plantar yo, no? Y, bueno, pues un poco se hace un análisis, qué plantaciones había del viario y se sacó toda una propuesta, ¿no?, estructurando tipologías de calle en función de la orientación, pues las plantaciones que se podrían dar, ¿no? En calles a lo mejor más estrechas, pues a lo mejor iríamos a temas arbustivos, en secciones más anchas 2 alineaciones, en secciones más estrechas 1 alineación, bueno, y así poquito a poco ir creando criterios, ¿no?, y sobre todo la relación de soleamiento, ¿no? Aquí veis un poquito esto más pautado, ¿no?, esa jerarquía o esa estructura de viales marcada en plano, ¿no? Y luego, pues, en el plan, pues también una de las actuaciones más demandadas era bueno, ir poquito a poco mejorando. Fontanars, por ejemplo, tiene 2 plazas y
Y en el proceso de participación salió un poco la necesidad, ¿no?, de cómo mejorar esas plazas y, bueno, pues en el PUAM quisimos como ya ilustrar, porque de alguna manera siempre tienes la sensación que sobre una imagen esas percepciones o esas opiniones se van asentando mejor, ¿no? Luego es más fácil debatir sobre una imagen que no sobre vamos a rehabilitar la plaza y ya está, ¿no? Hay muchas maneras y hay que atreverse, ¿no?, a saltar ideas. Y estos trabajos yo creo que están bien porque, digamos, funcionas entre escalas, ¿no? Es decir, puedes ya dirigirte hacia el proyecto sin estar pisando el proyecto, con lo cual es más ágil. Es decir, si este fotomontaje o si esta imagen no está de acuerdo a lo que la gente se imagina, pues de alguna manera no tienes que paralizar lo que es un proceso de contratación y volver atrás, ¿no?, que es lo que hemos visto en algunos proyectos, ¿no?, sino que, bueno, pues obviamente estos documentos, y en ese sentido el Plan del Verde Urbano para mí tiene esa utilidad, es un documento de concertación, de ir poquito a poquito convergiendo y creando consensos, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Estamos ayudando, os decía antes que Gandía, por ejemplo, es uno de los municipios que empezó en 2015 muy fuerte, digamos, a poner en marcha, ahora están trabajando en el plan de sombras, desarrollaron un boceto de lo que era el anillo verde y ahora quieren llevar, digamos, toda esa estrategia del verde al planeamiento urbanístico. Porque, de alguna manera, se han dado cuenta estos años que cuando tienen que poner en marcha acciones, y, por ejemplo, con las subvenciones de la Fundación Biodiversidad, pues se enfrentaron a ello. La propiedad del suelo es importante, ¿no?, para todas estas medidas de preparación del territorio al cambio climático, pues lo que han querido es crear un plan especial de infraestructura verde, ¿no? Y no es la infraestructura verde que, de alguna manera, se gestiona desde la Consellería para evitar que se urbanice. Esta es una infraestructura verde más propositiva, es decir, es aquello de reservar espacios para qué actuaciones, ¿no? Y este es un poco el plan que ahora se está desarrollando para, al final, tener unos suelos que son de interés público y que, cuando llega la gestión de cambiar, digamos, el uso del suelo para soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza, tener un marco urbanístico que te vaya amparando y que te vaya ayudando, ¿no? Y ahora mismo estamos en la redacción del documento inicial, que es el que tiene que dar paso. Esto ya sería planificación dura, ¿no? Estamos ya creando un documento urbanístico que tendrá, de alguna manera, un itinerario de tramitación bastante largo y que, bueno, pues de alguna manera sirve, digamos, es como una visión más a largo plazo, pero que sirve para luego ir asentando estrategias, ¿no? Y, bueno, acabo con este proyecto que un poco es para ilustrar esta idea de que toda la planificación, pues al final sí que todas estas estrategias que se van redactando, al final sí que sirve para que cuando llegan los proyectos al territorio, pues de alguna manera, obviamente, si has estado interesado en seguir esas tendencias, pues un poco tú integras todos esos discursos en el territorio, ¿no? El año pasado nos presentamos a los concursos que salieron por los fondos EDUSI para la rehabilitación del Cabañal. Había como 4 lotes y, de alguna manera, el lote en el que estamos nosotros es todo el eje de Serrería y lo que va a ser, digamos, el entorno de la estación del Cabañal, de Adif, ¿no? Esa estación, como veis ahí, va a quedar vinculada a los barrios marítimos por una especie de plaza que nosotros, puesto que el espacio era como más alargado, nos imaginábamos como una especie de un conjunto, como un racimo de plazas que se fueran conectando y que abrazasen ese edificio, ¿no? Bueno, esas plazas nos las imaginábamos como una especie de pequeñas depresiones que sirviesen, ¿verdad?, para ir infiltrando el agua y no hay ninguna, digamos, derivación a la red de pluviales, ¿no? Todo, digamos, todo el proyecto internaliza lo que es la gestión del agua y en cada uno de esos cuencos, de esas balsas que llamamos la plaza de les Bases, pues va recogiendo el agua y cada plaza tiene su carácter, ¿no? No es lo mismo la plaza de la estación, que es una plaza más diáfana, más funcional, de entrada y salida a la estación,
que las plazas más laterales, donde es una actividad más de barrio, una es más de juegos infantiles, la otra va a ser más dedicada como un espacio más de vegetación, ¿no? Y en el proyecto final, pues estos son imágenes que ha sacado ya el ayuntamiento, van a aparecer estas islas, ¿no? Que cogiendo pues esto que vas un poco recibiendo, van a aparecer como una especie de lágrimas llegando a la estación, que van a ser espacios reservados para la biodiversidad, ¿no? Que no van a ser pisables, y son también estas depresiones que os decía. Aquí se ve una de esas depresiones, que va a ser como una especie de, queremos que sea una especie del jardín del agua. Aquí, por ejemplo, era una zona donde Adif se negaba a plantar, porque por ahí abajo pasan las vías del tren. Lo que hemos hecho es una estrategia de maceteros, de piezas que se van agrupando y creando como unas bandas de entrada a la estación, ¿no? Todo el proyecto va recorrido por una senda y hemos intentado, ¿no?, en los marcos de plantaciones que nos ha dejado el ayuntamiento, intentar cubrir lo máximo posible con vegetación arbolada, ¿no? Y aquí veis pues, uno de esos cuencos, ¿no?, que se proyectan, que es un cuenco, digamos, autocontenido, que va a ser el espacio de juegos, ¿no? Bueno, nada, con esto es todo por mi parte. Un poco como conclusiones de todo lo que he comentado, ¿no? Yo veo un potencial muy grande de desarrollo de todo el sector, y cuando digo todo el sector es desde viveristas, empresas de gestión, planificadores, diseñadores, empresas de jardinería, etcétera, para introducir esta herramienta. Es una herramienta para ir convergiendo todos. Yo creo que eso es muy importante, que la demanda se ajuste a la oferta. Si conocemos la oferta y lo que se está marcando en guías, va a ser muy importante, se puede ir convergiendo todo, ¿no? Las diputaciones pueden jugar un papel muy importante en esto. Tienen una agilidad para manejar recursos, tienen la experiencia para establecer esta planificación blanda, que en el fondo es lo que hacen con los PUAMs, con los PEMUs para los municipios, ¿verdad? Es importante que todo el sector empecemos a trabajar en un marco metodológico propio, la Comunidad Valenciana, con zonas más áridas. Nos tenemos que preparar para esos eventos de precipitación que nos vienen, más extremos, pero también de desertificación. Por tanto, tenemos que empezar a trabajar, digamos, nuestro propio marco estratégico, ¿no? Y a la hora de implementar los planes del verde urbano, pues claramente, desde mi punto de vista, la prioridad es apostar por inventarios, homogeneizar los inventarios, que la propia Administración aporte herramientas, ¿no? Que no cada municipio se tenga que montar su GIS, no, es decir, ya hay unas tipologías, ya hay unas pautas, es decir, todo esto se puede pautar para que cada técnico, cada ayuntamiento no tenga que inventar la rueda y todo sea en el fondo más sencillo, ¿no? y menos costoso. Y un segundo paso sí que sería la necesidad de establecer estrategias ya a nivel municipal, que cada municipio, en ese sentido, pues bueno, desde Viles en Flor se va trabajando y creo que es una primera entrada muy interesante, ¿no? Nada, pues esto era todo. Muchísimas gracias por la atención. Sí, nada, si queréis que comentemos algo. Sí, para que se graben lo colgaremos en YouTube. Hola, buenos días. ¿Está encendido? ¿Se me oye? Sí. Pues, a ver, tenía curiosidad cuando has hablado del umbracle por saber cómo habíais recuperado ese suelo tan compactado, que pienso que es un mal muy común en la jardinería urbana mediterránea en general y en Valencia, que día a día paseas por un jardín y estás viendo cómo esos suelos realmente, los vegetales no sabes cómo sobreviven, porque son suelos muy degradados y bueno, saber si habéis utilizado alguna técnica distinta a la de aporte de materia orgánica o de sustratos, mantillos, recebos, por si habéis utilizado alguna técnica de sembrar algún... No, lo que hicimos era, obviamente, a ver, estaba la estrategia de vegetación, que
o sea, llegar al 100% de cobertura, que fuese la propia vegetación que fuese mejorando el suelo, y lo que hicimos fue testear, ¿no?, de recuperar al menos una capa de 30-40 centímetros que la renovamos entera para ver. Pero, de alguna manera, ahí se tiraron suelos de muy mala calidad con una profundidad de 1 metro. Entonces, eso sería un coste inasumible, ¿no?, de volver a reponer. Nos encontramos hueveras de estas que están pensadas para cubiertas verdes aplastadas debajo de ese metro, ¿no?, que estaban totalmente, y tienen problemas de infiltraciones porque eso no saben exactamente hacia dónde se dirige. Entonces hicimos pruebas, pero claro, ahí es un mal que viene de muy atrás. Nos encontrábamos, imagínate, un día sacamos una fotinia, ¿no?, y la raíz principal nada más penetraba en el suelo, giraba a 90 grados, iba totalmente horizontal, ¿no? Es decir, que el suelo era piedra total, ¿no? Y entonces hicimos ese esfuerzo, pero vimos que no era viable extenderlo, ¿no? Y que tampoco, la evaluación nos dijo que tampoco era un resultado aquello, porque al final, si tenías 30 centímetros, sí que mejoraba un poquito la llegada de nueva planta, porque el problema es que cuando tenías ese suelo hasta arriba, la nueva planta no se aclimataba a que cuando caía un poco de agua se quedaba encharcado y eso. Entonces sí que mejoró un poquito eso, pero no fue. Entonces, de alguna manera, la estrategia fue intentar colonizar desde el verde lo máximo, que era, a nivel de costos, lo más eficiente en ese sentido, ¿no? Pero no dimos con la varita mágica. Siguiendo un poco con la pregunta de Isabel, hablabas del coste de la tierra, que esto realmente, digamos que para el presupuesto lo complicaba. Pero claro, estamos hablando de jardines que valen mucho dinero, Sí. y si no le pones un buen suelo, pues todo se te viene abajo. Entiendo que en el umbráculo era complicado cambiarlo todo, pero entiendo que también que en las plantaciones que hagáis nuevas tenéis en cuenta utilizar ese tipo de suelos que comentaba Isabel, ¿no? Y otra pregunta, antes de que respondas. Y también el tema de la nutrición. O sea, ¿cómo tenéis prevista la nutrición de esas plantas que en principio no van a estar en un suelo vegetal, Claro. como vamos a comentar ahora, sino un suelo más o menos modificado, más suelto, más esponjoso? ¿Cómo estáis pensando realizar la nutrición en esos, Sí, esas ahora plantas? ya no estamos ahí. Desde hace 2 o 3 años ya no seguimos. Estuvimos 4 años llevándolo y, por ejemplo, en nutrición no tuvimos recursos para… Sí que tuvimos, por ejemplo, pues problemas de hierro en naranjos y fuimos poquito a poco, ¿no? Algunos problemas que veíamos claramente los íbamos corrigiendo. Lo que sí que hicimos es, mientras íbamos plantando, una de las cosas que por comodidad se había ido quitando era el mulching, ¿no? Ahí había un mulching de corteza de pino que protegía esa primera capa. Entonces, lo que hicimos es volver a recuperar el mulching y que el mulching no desapareciese, ¿no? Y eso fue una de las cosas que hicimos mucho hincapié, porque lo cómodo, claro, era más pisable lo otro, pero claro, al final estabas creando ahí un suelo compacto, desnudo, con toda la insolación directa, y que aquello no permitía, ¿no? O sea que eso sí que el tema del mulching se fue haciendo. Y en las zonas que no pudimos plantar, porque eso que os enseñamos, claro, nosotros llegamos a cambiar 8 parterres, ¿vale? Pero te estoy hablando que a lo mejor había 16, 32 parterres como ese, porque había 16 de un lado del umbracle y 16 de la discoteca, que la discoteca, ahí ya aquello era muy difícil, te puedes imaginar, ¿no? Entonces nosotros estuvimos trabajando, porque al final, fíjate, había una parte del proceso que era demostrar que podíamos virar, y cuando nos llegaba un poquito de dinero, porque no nos daban dinero todos los meses ni todos los trimestres, es decir, el primer año no tuvimos 0 euros y el último año tuvimos 0 euros. Realmente nos la tuvimos que jugar a 2 años, porque el primer año lo dedicamos a vender la moto, a decir, esto lo podemos hacer, ¿no? Y como tú dices, no, es muy importante, esto es un jardín emblemático de Valencia y tal. Entonces, cuando ya conseguimos y involucramos, lo que os decía, a la dirección, entonces tuvimos 2 años muy buenos
de poder plantar y planificar plantaciones, etcétera, y dejamos previsto, cuando ya veíamos que nos iban, lo que viniese después. Dejamos como unas pautas para los que viniesen luego. Pero ya el último año, la contrata con la administración, pues ya entraba, digamos, en esas negociaciones, donde ya, por ejemplo, una de las líneas que se paró fue digamos, ir renovando. Lo bueno que tienen en la Ciudad de las Ciencias es que tienen dos jardineros a tiempo completo. Entonces, esos 2 jardineros pueden ir haciendo muchas cosas y, de hecho, las van haciendo. Y gracias a ello sigue funcionando, ¿no? Porque si no, de alguna manera sería. Sobre los nuevos proyectos que estéis desarrollando, Sí. ¿se en cuenta ya esto del suelo para que no ocurra? O sea, si utilizáis sustratos apropiados en los nuevos proyectos y también tenéis prevista la nutrición de sus cultivos en los proyectos nuevos. Ese ya sé que es complicado. Claro, ahora, por ejemplo, que estamos redactando lo del Cabañal, digamos, yo creo que eso vendrá ya en la fase de ejecución, de ver un poquito estas cosas, pero no llegamos a tanto detalle de momento. Tendremos que mejorar. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que cada fase tiene sus batallas, también te tengo que decir, porque la batalla nuestra ha sido el arbolado. No veas la cantidad de excusas para no plantar arbolado. Afecciones, ¿no? Una línea de alta tensión. Es decir, todo el proyecto tiene un camino sinuoso que va de lado a lado y es porque hay una línea de alta tensión soterrada, ¿no? Que hemos tenido que dejar una banda, entonces hemos dicho, vale, esa banda no se planta, pero es el camino, lo aprovechamos de camino. Cuando vaya ahí la gente se le cargará el móvil de manera gratuita, ¿no? Porque tendrá ahí electromagnetismo. Pero es que si no era DIF, y si no es la afección de tal, y si no unos marcos de plantación bastante generosos, que cuando quieras conseguir sombra, entonces, o por ejemplo la batalla de los arbustos, ¿no? Intentar abrir el abanico de arbustivas, ¿no? para que crees hábitats o espacios que tengan carácter y sean diferentes, ya te digo que cuesta muchísimo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía con el plan, es decir, como no tenemos por arriba alguien que diga la dirección es esta, pues la dirección la tenemos que discutir a cada proyecto, cuando no debería ser así. Cuando al lado se está haciendo otro proyecto, hay otro proyectista y otros criterios, ¿sabes? Entonces, pues creo que entonces, todo es importante, ¿eh? No digo que eso no sea importante, ni mucho menos, pero que cada fase tiene sus batallas y luego vendrá la fase de ejecución de ver que realmente, porque luego también los presupuestos, ¿no? Es decir, para que al final quede presupuesto para equipamiento, que el equipamiento, por ejemplo, para los niños sea digno, que el equipo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora estamos en esa fase de equilibrar los dineros. Bueno, yo por... Sí. Sí. Creo que estaba apagado. ¿Ahora? Vale. Bueno, creo que me has oído, ¿no? El tema, quería, puntualizar la importancia del riego, que todos creo que sabemos, pero al final los espacios municipales lo observamos y lo hemos visto en muchos ejemplos, que hay muchos problemas con el riego y sobre todo un riego eficiente y más ahora con la tendencia a ir a espacios confinados para adaptarlos a zonas urbanas en las que, claro, esto se tiene que hacer de una manera Vale. Es casi trabajar como, vamos a ver, no una hidroponía, por supuesto, pero en las que no tenemos el suelo con esa capacidad quizá de acumulación o de drenaje, sino que todo tiene que estar súper bien medido y estudiado. Sí. Entonces se hacen inversiones en planta ejemplar, en planta pues de un coste elevado y luego es una pena ver cómo los jardines se van deteriorando, tanto en arbustivas y con más razón en arbolado, porque hay veces que en un mismo espacio se pretende
poner especies con necesidades hídricas distintas, que quedan muy bonitas estéticamente, con un diseño muy bonito, pero claro, cuyas necesidades y cuya profundidad de raíces es muy limitada, con lo cual luego hay caída de árboles, de ramas, o regamos mucho unas o hay un déficit en las otras, en fin. Bueno, esto creo que es algo que Sí. lo vemos mucho y que no se trata el problema de raíz, que es un buen sustrato, un buen riego dosificado y sostenido en el tiempo y una buena elección de especies que sean compatibles, claro. Exacto. Bueno. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Te tengo que decir que aquí, la verdad que a nivel de infraestructura de riego no se ha escatimado, ¿eh? Creo que es algo que, por suerte, en el servicio de jardinería se tiene muy asumido, ¿no? Que o tienes una buena infraestructura o no hay manera, ¿no? Por nuestro clima, también hay que pensar la parte de civismo, ¿no? Es decir, cómo se maltratan las zonas verdes, que eso para las arbustivas penaliza mucho. O sea, quiere decir que… entonces sí, o sea, eso en la parte de riego, la verdad que hay una muy buena infraestructura, te tengo que decir. Lo menos lo que se está planteando. A ver, vamos a ver luego cómo se aterriza, pero en ese sentido yo creo que hay mucha conciencia de que hace falta, de que es una parte importante de la inversión y ahí está, ¿no? Gracias. Me ha pisado la pregunta, porque quería plantear eso. Bueno, aprovecho para agradecerte la ponencia porque ha estado muy interesante, y en lo referente al riego, que era lo que quería preguntar, pero que ya me has respondido de alguna manera, planteando o bueno, poniendo de manifiesto que sí, que le dais importancia al riego. Cuando planteáis el plan director, en términos generales, cuando decís pues hay que hacer inventario, definición de estrategias, tal, ¿también se hace en paralelo con el riego? Es decir, si tenéis una zona… Sí, y se los hace planes una del auditoría… verde, sí, todos los planes del verde hay todo un apartado de infraestructuras. Ajá. Y el tema del riego es importante. Ajá. ¿Sabes? O sea, esto, la verdad que entrando en Google ya se pueden descargar bastantes planes directores, por ejemplo, de Cataluña, que se han hecho, y lo puedes ver, ¿no? Que la parte, o sea, se hace toda, por ejemplo, en la memoria que se está desarrollando desde Viles en Flor, pues se atiende a eso, ¿no? Si hay acciones en materia de riego para mejorar eficiencia, etcétera, ¿no? O sea, que es una parte importante, sí, sí. Vale. Sí, Por desgracia es lo que estábamos comentando. Parece que el jardín solo son las plantas, y si no hay si no está conectado suelo, agua y planta, el jardín al final no prospera. Y es verdad que se gastan cantidades que cuestan muy caros los jardines, sí, sí. o mejor dicho, que cuestan muy caros las plantas para no hacer hincapié tanto en el suelo como en el riego, y que al final… Exacto. A nosotros nos pasó en la Ciudad de las Ciencias que no llegamos a conseguir, o sea, ellos tenían todo un sistema sectorizado, automatizado, que había dejado de funcionar hace 10 años, y tuvimos una evaluación de cómo y un presupuesto, y no llegamos a tener una partida de reestructurar el riego, ¿no? Cosa que en Blasco Ibáñez sí que se pudo, ¿no? Y en la Ciudad de las Ciencias, en el fondo, las plantaciones que llegaban, tú dices, bueno, llegan ya cojas, porque no tienen detrás una base, ¿no? Entonces había toda una lectura de, si ves las plantaciones, de ir acumulando de alguna manera toda esta vegetación para que estas propias masas también fuesen menos demandantes, ¿no? Y que poquito a poco, incluso lo que hicimos en el último año fue retirar líneas de riego en las zonas que habíamos plantado, ¿no? Y lo que vimos es que después de 2 o 3 años esas zonas ya no necesitaban riego, ya estaban. Lo que pasa es que había puntos donde se habían dejado naranjos y ahí había que mantener, ¿no? Pero bueno, que se pueden ir haciendo también este tipo… O sea, si vas viendo cómo va caminando un jardín, también puedes ir, digamos, haciendo este tipo de acciones, ¿no? Pero lo que te digo, es decir, que ahí no tuvimos recursos para tocar el tema que era muy importante, el riego, porque había todo un ala que no le llegaba nada de agua. Entonces, cuando hicimos la evaluación de tiempos de jardinería, los jardineros empleaban mucho de su tiempo en sacar la manguera y regar a mano, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Eso en un jardín como el Umbracle, imagínate, como si fuese un jardín privado, ¿no?
Gracias. Tenía una pregunta. ¿Qué nivel de penetración crees que puede llegar a tener el plan director en las obras al final? Es decir, cuando vemos proyectos en las nuevas plazas que has comentado, Sí. ¿realmente están consultando el plan director? ¿Están obligados a consultarlo y ponerlo en marcha? ¿O esperamos que llegue a ser obligatorio? ¿O será simplemente un documento consultivo del Departamento de Jardinería? Claro, ahí es lo que te digo, que en ese sentido que decía planificación blanda, ¿no? Que es un documento que se autoimpone el ayuntamiento, ¿no? Entonces, por eso decía que es muy importante que se consensúe internamente, porque si no dependerá de quién esté en ese momento, sea técnico o político, que lo quiera aplicar o no. En este sentido es si hay voluntad de digamos, imponerse como unas directrices, y eso yo creo que es el valor. Eso tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es que no obliga. Y si pensamos que la obligación es buena, pues como no obliga, no sirve. La parte buena es que ya empiezas a generar criterios, ¿no? Y poquito a poco eso se puede ir integrando, ¿no? en las decisiones. Yo pienso que ya es un primer paso, ¿no? de ir poquito a poco yendo en un sentido, ¿no? Pero no hay, por lo que os decía, un plan del verde urbano en Cataluña no va referido a una ley, por tanto no es de obligada redacción, pero como los PUAMs se puede vincular a una orden que saca la Diputación, que haya interés, y como todo, si luego hay más iniciativa por parte del Ayuntamiento, por lo menos tiene la herramienta. Es que ahora ni siquiera tenemos esa herramienta, ¿no? Y yo creo que el cómo tú quieras cogerlo, desde el punto de vista ya de la gestión o del proyecto, yo creo que si el plan está redactado, digamos, bien, ¿no? y genera criterios, yo creo que sí que aporta, ¿no? para luego lanzar ideas, ¿no? O sea, sí que puede aportar, vaya. Pero, ¿te imaginas algún plan o conoces algún plan director que esté funcionando al respecto? Que no sea el verde urbano, que sea otro. Es decir, confiamos en que un arquitecto que gana un concurso tenga la sensibilidad de tener en cuenta este plan director. ¿Tienen en cuenta algunos otros planes directores o solo normativas y legislación? Claro, ahí hay un tema que lo he comentado, ¿no? Que de alguna manera os he puesto el ejemplo del Cabañal, pero hay que tener la voluntad de querer informarse o querer estar atento a iniciativas que están en marcha o regulaciones para poder luego aterrizar esas ideas, ¿no? En ese sentido, si el ayuntamiento tiene una herramienta, tiene capacidad de decirle al técnico, decir, en este ayuntamiento hemos consensuado ir por aquí. Y también es como una especie de evaluación, de decir, cuando a mí me llega el proyecto, yo tengo unos criterios para saber si este proyecto está cumpliendo más o está cumpliendo menos, ¿no? Yo creo que en ese sentido puede servir. Mi experiencia con el Ayuntamiento de Valencia es que ellos, pues Valencia es una ciudad mucho más, digamos, obviamente más grande, pero con más acciones en marcha. Entonces, claro, el propio know-how del día a día ya permite eso. Supongo que cuando tengan el plan verde encima de la mesa todavía tendrán más criterios, ¿no? Para poder hacer acciones, que yo creo que es lo importante, generar criterios y que todos, políticos, técnicos, equipos externos, todos un poco vayan convergiendo, ¿no? Yo creo que para llegar a eso, un paso interesante, yo lo veo interesante, el plan del verde urbano, ¿no? Para ir poquito a poco mejorando y sobre todo conectando diferentes estratos o actores, ¿no? que están en este sector. Bueno, si queda una última pregunta muy rápido. No, pues en ese caso, pues nada. Nacho, muchas gracias. Estaré vigilante de la obra del Cabañal. He pillat al costat de casa, aniré en plan jubilat, conteu en això, i d'ací un temps parlarem d'això, sí, espere. Moltes gràcies. Bueno, pues terminamos la ponencia de Nacho y por favor podéis ir pasando a la parte de detrás de cafetería para la comida.
Tenemos hora y media, o sea que ya podéis ir pasando y sentaros. Gracias.